Corría el año 1948. Una tarde cualquiera en el centro de Bogotá, 3 disparos acabaron con ese asesinato. Desató algo muchísimo peor que una simple crisis gubernamental. Desató un infierno absoluto. Durante toda una década, el país entero se hundió en un derramamiento de sangre tan brutal. ¿Cómo ese caos sirvió de incubadora? Porque justo en ese escenario tan... Cómo se construye un imperio internacional desde las sombras. En esta exploración de hoy vamos a desentrañar esta historia. Vamos a basarnos en registros históricos y de inteligencia para analizar cómo la ambición desmedida de ese joven mutó hasta crear la red criminal más lucrativa. La riqueza de los grandes terratenientes. Esa desconexión tiene que generar una chispa muy peligrosa en la cabeza de alguien. Crecer viendo fortunas ajenas y volver a una casa a oscuras. De hecho, los registros mencionan una promesa que se hizo a sí mismo a una edad muy temprana. Una promesa casi de villano de película. Se juró que tendría 1 millón de pesos antes de cumplir los 30 años. 1 millón de pesos. Una cifra que en ese entonces, y para alguien en su posición, era astronómica, inalcanzable. Y para lograrlo, pues su brújula moral desapareció por completo. Todo se volvió puramente transaccional. Empezó con cosas pequeñas, digamos contrabando de cigarrillos en la adolescencia. Luego escaló a falsificar billetes de lotería. Ah, sí, la lotería donde nadie ganaba. Exacto. Diseñó un sistema donde siempre era la banca ganadora porque los números premiados simplemente no existían en los boletos que vendía. Después montó un pequeño negocio de falsificación de diplomas universitarios y de bachillerato. Pero a ver, el hito real de esta primera etapa, y creo que es el más revelador, es el negocio de los cementerios. El robo de lápidas. Es que cuando leí esa parte en las fuentes, me pareció tan macabra que cuesta procesarla. O sea, ir a los cementerios de noche, arrancar las lápidas de mármol, borrar los nombres y las fechas de los difuntos con papel lija. Lijar el mármol hasta dejarlo liso, ¿sí? Y luego revender esa misma piedra a otras familias en duelo que no tenían plata para comprar una lápida nueva. Es una falta de empatía absoluta. Bueno, si lo analizamos hoy en día con una perspectiva, digamos, cínica y muy moderna, reciclar lápidas de cementerio era básicamente un modelo de negocio ecológico y sustentable adelantado a su época. ¡Qué barbaridad! A ver, vamos a desempacar esto, porque es como vender productos electrónicos refurbished o reacondicionados, pero con el Ni el dolor ajeno ni la muerte merecían respeto. Todo era simplemente mercancía. Sin embargo, borrar nombres de mármol por unos cuantos pesos tenía un techo muy bajo. No iba a llegar al 1 millón de pesos lijando piedras. No, claro que no. Los márgenes eran minúsculos. Así que, según los archivos, pasa al robo de autos. Y aquí empezamos a ver cómo operaba su mente frente a los sistemas complejos. No era el típico ladrón que roba un coche y lo desarma en un callejón para vender las piezas. No, él ya pensaba a nivel institucional. Usaba las pequeñas ganancias que tenía para sobornar a funcionarios clave. Iba a las oficinas de registro civil y de tránsito. Pagaba por debajo de la mesa y hacía que eliminaran el historial del auto robado. Le emitían papeles completamente nuevos. Básicamente, lavaba los autos robados desde las propias oficinas del Estado. Legalitores, ¿verdad? Exactamente, atacar la fuente. Pero cometieron un error de cálculo económico básico. Intentaron cortar el suministro de raíz sin lograr reducir en absoluto la demanda de los consumidores en Estados Unidos. Y cuando tienes un producto muy deseado, cortas la oferta y la demanda sigue igual o sube. Los precios en el mercado negro se disparan hasta el cielo. La ley de oferta y demanda en su máxima expresión. Una política que estaba diseñada para aplastar el narcotráfico terminó convirtiendo a esta sustancia en el producto más rentable del planeta Tierra. Es que las matemáticas de esta operación desafían cualquier lógica comercial. Mira esto, la estructura de costos funcionaba así. La organización compraba hojas de coca, unos 350 kilos. Eso se lo compraban a campesinos en Perú o Bolivia por unos $380. $380 de inversión inicial. Sí, baratísimo. Esas hojas se llevaban a laboratorios ocultos en las selvas de Colombia. Ahí, usando precursores químicos como éter y acetona, refinaban esos 350 kilos de hojas hasta convertirlos en un solo kilo de pasta base pura.
Y me imagino que solo con ese paso el valor ya se multiplicaba brutalmente. Drásticamente. Ese kilo en la selva ya valía $800. Pero la verdadera magia financiera ocurría al mover la mercancía. Se lo entregaban a los contrabandistas para cruzar la frontera y el precio subía a $2,200. Al aterrizar al por mayor en ciudades como Miami, ese mismo kilo pasaba a valer $15,000. ¡Wow! De 800 a 15,000 por un vuelo. Y falta el último eslabón. Cuando ese kilo original se cortaba, se diluía y se... Instalar tecnología de radar propia, construir hangares. Hasta tenían un hotel para que los pilotos descansaran. Era un hub logístico completo, un centro de distribución soberano operado por criminales a solo 300 kilómetros de Florida. Y según las fuentes desclasificadas, hasta intentaron comprar un submarino soviético para mover cargas por debajo de la Guardia Costera. Es demencial. Es que el volumen que manejaban exigía ese tipo de soluciones. En su punto de mayor éxito, esta organización controlaba alrededor del 80% del mercado mundial.